Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Y escuché una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres. Acampará entre ellos. Ellos serán su pueblo. Y Dios estará con ellos y será su Dios. Enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque el primer mundo ha pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo: todo lo hago nuevo. Verbum Domini. Let us come with praise. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Come, let us Vengan, aclamemos al Señor. let us acclaim Demos vítores a la roca que nos salva. let us greet him with Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias, for the Lord is porque el Señor es un Dios grande, great King. soberano de todos los dioses. His hands Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. his is the sea. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Come, let us bow down. Entre, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. This is God's dwelling among men. He shall dwell with them. Esta es la palabra de Dios que ha venido a morar entre nosotros. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. It was winter, and the En aquel tiempo se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesus answered, Jesús le respondió: I did tell you, se lo he dicho, but you do not believe. y no creen. The works I do Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son ovejas mías. my sheep hear my Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Father Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos y nadie puede
arrebatarlas de la mano de mi Padre. Father and I, Yo y el Padre somos uno. Verbum Domini. today on the Franciscan El día de hoy, en el calendario franciscano, celebramos la festividad de la dedicación de la Basílica de San Francisco de Asís. Saint Francis was San Francisco fue canonizado en the day 1228 after that, y el día después, Gregory IX, el Papa Gregorio IX, quien lo canonizó, cornerstone of the basilica. puso la piedra angular de la basílica. The body Y of Saint pocos años Francis después, el cuerpo de San Francisco fue solemnemente trasladado a la iglesia el 25 de mayo de 1230. Y del día que fue puesta la piedra angular de la iglesia hasta el día que fue consagrada la iglesia, fue un espacio de 25 años. May 25th, Fue el 25 de mayo, en el aniversario de ese traslado del cuerpo de 1253, que el Papa Inocencio IV solemnly consecrated solemnemente consagró la iglesia y luego, Benedict XIV, para culminar, raised the church el Papa Benedicto XIV elevó la iglesia al rango de basílica el 25 de marzo de 1754. the highest Y yet as far es lo más alto que se puede llegar en lo referente a rangos de iglesias, as level of en lo referente al nivel importance in de importancia basilica. de una iglesia, una basílica. So many people of all Y muchas personas de muchas fees han visitado esa basílica. Yo mismo la he visitado hace 10 años. I went there with Fui ahí con el padre Dominic y su hermano John y el hermano Leo. shortly after Esto fue poco después de mi ordenación y la ordenación del padre Dominic. people visited Y them mucha gente venía a visitar de todas partes del mundo, literalmente de todas partes del mundo. No todos eran católicos, no todos eran bautizados. Conocimos a other religions. personas que eran de la religión hindú y otras religiones más. Y recuerdo en cierto momento haber estado esperando un autobús y llegamos a conocer Broken English. diferentes personas. Hablaban You know, we start talking un with poco them en and inglés, start poco talking difícil de about, entender Saint con el Francis acento, y and empezamos a hablar Christ. con ellos But then this sobre San man, Francisco y sobre kind of Cristo, got my pero attention. recuerdo que un hombre me llamó la atención. Jesus. Él nunca había oído de Jesús, él nunca había oído de But he's Jesús, heard of Saint Francis. pero él había oído de San Francisco. So, and that visit when we went Esa to see- visita, cuando fuimos a Asís, when we went to that basilica, we cuando fuimos a decided esa to, basílica, make a holy decidimos hour in that realizar nuestra hora santa en esa the iglesia body de la of Saint cripta, Francis donde was el kept. cuerpo de San Francisco And era, it's right behind está the altar of puesto. the crypt church, Y está justo and that detrás del people can altar de la literally iglesia de la go cripta y la around gente puede his remains, the body darle la is vuelta, caminar en torno a sus restos. El cuerpo está detrás del altar y hay una senda que la gente puede my memory utilizar serves me para well, dar la a vuelta. couple of the Y si early bien friars, recuerdo, un par de los primeros Brother Leo was one of them. frailes, creo que el padre Leo era uno de ellos, And I él también remember está when we sepultado were ahí. in our holy hour, Y recuerdo cuando estábamos haciendo nuestra hora santa, básicamente, toda la hora que estuvimos ahí, mucha gente constantemente iba en torno a ese altar, visitando los restos de San Francisco y ofreciendo sus peticiones para que las presentase ante Dios. No había pausa, ni siquiera 5 segundos, ni un momento. Era gente que constantemente daba la vuelta visitando los restos de él en la basílica. Al presenciar eso, eso muestra la santidad del hombre de Dios, de Asís. Y no solamente muchos lo siguieron durante su vida, sino que después más gente escuchó de él a través de la providencia de Dios y quisieron visitarle. Esto muestra nuevamente la santidad del hombre de Dios. Y llegaron a conocerle más, llegaron
a conocerle mejor, y al conocerle empezaron a conocer a Jesucristo, así como les he contado a ustedes acerca de este joven cuando estábamos esperando el autobús. Él nunca había oído de Jesús, él nunca había oído de Jesús y no obstante había oído de San Francisco. Dios utiliza a diferentes personas para comunicarse, para darle la salvación a las personas, para ofrecerle la salvación a las personas. San Francisco fue esencial para muchas personas para llegar a conocer a Jesús. Una de las frases de la madre, ella solía decir algo así como, no recuerdo las palabras exactas, no tengo la frase frente a mí, pero ella solía decirnos, a veces puede que ustedes sean el único Jesús que la gente llegue a conocer, por la forma en que ustedes digan sus palabras, por la forma en que se comporten ante ellos. Esa es la forma en que ellos leen el Evangelio. Tal vez algunas personas nunca leen el Evangelio. Nuevamente, esto es muy apegado al espíritu de San Francisco. Ser testigos en nuestro mundo moderno de hoy en día, ser testigos de Jesucristo. San Francisco constantemente se esforzaba en imitar, en vivir su vida según Cristo, y por seguro San Francisco fue uno de los imitadores perfectos de Cristo. De la Constitución del Papa Benedicto XIV, Fidelis Dominus, fieles al Señor, él habla acerca de cómo el Señor cumple su palabra. El Señor frecuentemente declara que Él ha de exaltar a aquellos que se rebajan. Lo de exaltar a aquellos que se asemejan a su Hijo en la humildad. Durante su vida sobre la tierra, San Francisco a menudo se rebajaba ante los demás. Él a menudo solía anunciar en público como era un gran pecador. Una cosa que el Señor nos pide a cada uno de nosotros es que aprendamos de Él. Aprendan de mí, pues yo soy manso y humilde de corazón. Y San Francisco aprendió verdaderamente cómo ser humilde al conocer a Cristo en su humildad. Consideren nada más un momento el hecho de que la palabra eterna de Dios, la segunda persona divina de la Santísima Trinidad, se humilló para adquirir nuestra naturaleza humana. Ese es un gran salto de humildad. Y luego cuando está sobre la tierra, no solamente fue como nosotros en todas las cosas, excepto el pecado, sino que lavó los pies de los apóstoles. Es un trabajo humilde de un siervo. Y luego su humildad no se detuvo ahí, él continuó. Permitió que lo crucificaran. Nuevamente, esa humildad de Cristo no se detuvo ahí, sino que continuó, incluso hasta el día de hoy. Él se hace presente en la Eucaristía, oculto en la apariencia del humilde pan. Y esto es lo que dijo San Francisco en cierta ocasión, refiriéndose a la humildad de Cristo. Cada día Él se humillaba así como lo hizo cuando desde su trono celestial al vientre de la Virgen cada día viene a nosotros y nos permite verlo en la humildad cuando Él desciende del seno del Padre a las manos del sacerdote en el altar. Y esto es lo que ocurre todos los días, es lo que ocurre cada vez que vamos a misa, que Cristo se ofrece completamente a nosotros de forma humilde bajo la apariencia del pan. Y San Francisco a menudo exhortaba y advertía a sus hermanos frailes que fueran humildes. De hecho, en las advertencias de San Francisco no hay ni una ni dos, sino varias advertencias a los frailes sobre la importancia de la humildad y de fomentar esa virtud, porque esa es la virtud exaltada de Cristo. Él decía, no seamos sabios y prudentes según la carne, sino más bien debemos ser sencillos, humildes y puros. Y San Buenaventura escribió bien de él en su humildad y dijo,
San Francisco, el modelo de la humildad, quería que sus hermanos fuesen llamados menores y los superiores de la orden que llevasen el nombre de siervos. De esa forma, preservando las palabras utilizadas en el Evangelio que él había prometido cumplir. Al mismo tiempo, facultó a sus discípulos para que aprendieran de su mismo nombre, que habían llegado a la escuela del Santo Cristo a aprender humildad. Nuevamente, esta virtud es muy prominente en la vida de San Francisco. Y volviendo a las palabras de Benedicto XIV, su constitución Fidelis Dominus, él escribió, esto es está en el oficio de las lecturas de hoy, para nosotros los franciscanos, dijo, el Señor cumple su palabra. En las Sagradas Escrituras frecuentemente declara que Él ha de exaltar a aquellos a quienes se encuentra similares a su Hijo en humildad. No solamente les corona con maravillosa gloria en el reino de los cielos, sino que aquí sobre la tierra también. Claramente vemos que se cumple esta promesa en San Francisco. Y por supuesto se está refiriendo a la exaltación de la iglesia que contenía los restos de San Francisco cuando fue elevada al alto rango de basílica. Cada iglesia y cada basílica se vuelve morada de Dios a través de la morada de Dios, literalmente la morada de Dios. La palabra que escuchamos, que les revelada a Juan en el libro del Apocalipsis, la escuchamos nuevamente el día de la dedicación de la Basílica de San Francisco. Esta es la morada de Dios entre los hombres. Él ha de morar con ellos y ellos serán su pueblo. Y Él será el Dios de ellos, quien siempre estará con ellos. Saben, el Señor verdaderamente cumple su promesa. Incluso después de ascender a la diestra del Padre, hizo una promesa antes y dijo, prometo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Y cómo está cumpliendo esa promesa? Al hacerse presente en el tabernáculo, en la Eucaristía. Y algunas personas dirán, bueno, Padre, ¿sabe? Podemos orar en cualquier lugar que nos guste, en el carro, en el jardín, en el trabajo. Sí, sí, es verdad. Podemos orar donde querramos. Es verdad. Podemos orar en el supermercado, en el centro comercial, donde nos encontremos. Pero hay una presencia especial de Dios cuando vamos a la iglesia. Y todos lo sabemos. Para nosotros los católicos que creemos que el Señor está verdaderamente presente en la Eucaristía, Él está aquí, verdaderamente. ¿Por qué quisiéramos orar en nuestra habitación cuando tenemos el privilegio y la oportunidad de acudir ante su presencia? Uno elegiría esto, elegiría lo segundo, acudir a su presencia. Así como cuando nuestro mejor amigo está a gran distancia, digamos, en otro país. Sí, hay una forma de comunicarnos hoy en día. Podemos utilizar Skype o comunicarnos a través de video. Pero si existe esa oportunidad de que ese mejor amigo de uno viniese en persona, conversaríamos por teléfono o por Skype de un lado a otro de la ciudad. No, quisiéramos vernos en persona. Por eso es que queremos venir a la iglesia en lugar de en otro sitio, por la presencia de Dios entre los hombres. Dios verdaderamente está con nosotros. Dios verdaderamente mora en cada iglesia católica en el mundo entero. Él está presente, así como dijo que lo estaría, y Él no nos abandonaría, sino prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Así pues, en este día de la festividad de la dedicación de la Basílica de San Francisco, tomemos esta oportunidad de esta festividad para pedirle al siervo de Dios, al imitador perfecto de Cristo, San Francisco, que nos ayude no solamente a venir frecuentemente a visitar a Cristo presente en la Eucaristía, sino a que seamos más y más como Cristo en palabra y en acción y en nuestras vidas.